Bueno, ahora vamos a hablar del abordaje y el manejo que vamos a realizar a las pacientes ante una hemorragia uterina normal, estable y que se nos presente en el servicio pues ya de consulta externa. Entonces, el pilar de este manejo se basa en tres cosas. El manejo hormonal, que serían con anticonceptivos orales combinados y progestinas. El manejo no hormonal, que serían con AINES, y manejos con antifibrinolíticos, que serían el ácido tranexámico. Para el manejo con anticonceptivos orales, vamos a ver que en el 2013 la COC recomienda entonces la toma de una pastilla 3 veces al día por 7 días. ¿Cómo? Con anticonceptivos monofásicos que contienen de 30 a 35 microgramos de etinilestradiol más 1 miligramo de noretisterona. Entonces es muy importante, entonces cuando evaluemos a esas pacientes, preguntémosle qué anticonceptivos toman. Yo sé que hay muchos y tienen muchas concentraciones, simplemente pueden buscar una foto, miran cuál es la concentración del anticonceptivo y tratan de buscar, porque muchas veces es que el anticonceptivo se nos está quedando un poco cortos para controlar ese sangrado. Entonces simplemente es aumentarle para poder llegar a unas dosis óptimas. Otros autores van a recomendar un uso de dosis bajas ya de manera crónica, que sería una pastilla 2 veces al día por 5 días y luego una pastilla al día hasta terminar el cartón. Estos son dos esquemas, uno que se lo recomienda la COC y este es otro que recomiendan otra parte de la literatura para el manejo de estas pacientes. Recordemos que la parte hormonal y los anticonceptivos vamos a estar contraindicados en esa paciente que tenga historia de enfermedad vascular, en pacientes con trombofilia hereditaria como factor 5 de Leiden, la enfermedad hepática, que sufran de embarazo, que tengan antecedente de un evento tromboembólico previo, que tengamos una hipertensión severa, una hipertensión que no esté controlada, con una sistólica mayor de 160 y una diastólica mayor de 100, una historia de pronto de cáncer endometrial y tumores respondedores a hormonas. Entonces, ahí, pues cuando uno mira en la literatura, encuentra que se puede dar anticonceptivos de manera segura en periodos cortos, que serían menos de 4 semanas, en pacientes de pronto que sean mayor de 35 años y fumadores. Es como riesgo-beneficio, ¿cierto? Pacientes con una hipertensión arterial que sea ya moderada o que esté de larga data y controlada, acordémonos que le podemos dar ese ciclo corto. Y pacientes con migraña, pero muy importante, miren que acá la migraña no tiene apellido, porque acordemos que si tiene migraña con aura estaría contraindicado el manejo. ¿Cierto? Y también cuando tenemos un sangrado menstrual anormal con un diagnóstico incierto, porque recordemos que no es tratar por tratar, sino que tratemos de buscar cuál es ese detonante, porque si no manejamos esa causa de base, en realidad la paciente nunca va a estar controlada. Y es una paciente que nos va a consultar múltiples ocasiones. Y vamos a recordar que ese uso de anticonceptivos, cuando de pronto la paciente nunca ha tomado durante su vida o llevaba 20, 30 años, al iniciarlos se incrementa de 2 a 6 veces el riesgo de presentar una trombosis venosa. Entonces es muy importante, niños, y se los digo pues como, pues como checklist, cuando ordenemos anticonceptivos, démosle signos de alarma para consultar, porque de pronto estas pacientes pueden cursar con alguna trombosis venosa y de pronto no saben y se quedan tranquilas en la casa. En cuanto al uso de progestinas, entonces vamos a ver que se utilizan cuando entonces están en contraindicado los estrógenos. Se puede utilizar y se recomienda el acetato de medroxiprogesterona o acetato de noretisterona. Vamos a ver que son esquemas que son bien tolerados. Solo se ha reportado que algunas dosis altas se asocian con náuseas y empeoramiento pues de todos los síntomas premenstruales. Vamos a ver entonces que hay dos esquemas de el manejo con progestinas: el esquema continuo y la manera cíclica. El esquema continuo entonces puede llevar a suprimir la menstruación, y las formulaciones de depósito de progestina se han asociado a sangrado irregular. Entonces es muy importante explicarles esto a las pacientes. No crean,
Entonces las pacientes cuando no menstruan, entonces también se van a angustiar y puede ser un motivo también de reconsulta. Entonces es importante porque entonces les van a decir, ay doctora, entonces yo tenía mucho sangrado y usted ya me puso a no tener menstruación, entonces vea, entonces para que sepan, listo. Y vamos a ver de la manera cíclica, que es utilizando estas progestinas para lograr como ese sangrado y tratar de simular esa fase lútea de la menstruación. ¿Cómo la logramos? Entonces serían toma las progestinas, que serían de 10 a 20 miligramos entre el día 1 y el 14. Y luego del día 14 al día 28 no vamos a administrarle nada. Entonces ya toma los primeros 14 días y luego descansa. 14 días y descansa. Listo. Para que simulemos ese ciclo menstrual. Entonces vamos a mirar la parte de la manera continua. El ciclo continuo entonces se utiliza medroxiprogesterona de 20 a 40 miligramos diario o neretisterona va a ser de 5 a 15 miligramos diario hasta que esa hemorragia pare. Entonces vamos a ver que va a ser al menos de 1 a 7 días o hasta que esa hemorragia pare por completo y posteriormente vamos a hacer el paso al esquema de 20 a 40 diarios por 10 a 21 días o de 5 a 10, o sea, bajamos la noretisterona por 10 a 21 días. Entonces recordemos que hacemos el manejo agudo, pero también hay que hacer un esquema de mantenimiento. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué nos recomienda la COC. Entonces, la COC recomienda realizar el manejo con acetato de medroxiprogesterona 20 miligramos 3 veces al día por 7 días. Entonces, este es un esquema fácil. Acordémonos que lo podemos utilizar en esas pacientes que está contraindicado el uso de estrógenos. Entonces vamos a ver que en cuanto al ácido tranexámico nos puede ayudar para el manejo de hemorragias uterinas anormales que se ha demostrado, pues de manera crónica, se ha demostrado que reduce el sangrado en un 30 a un 55%. Recordemos esta parte, la literatura dice que la dosis es 1.3 gramos, pero en Colombia solamente tenemos tabletas de 500 miligramos, entonces sería 1 gramo, o sea, 2 pastillas, 3 veces al día, por 3 a 5 días y lo ideal es durante la menstruación. Listo. Es un tratamiento que va a ser un poco más costoso, listo, pero también se recomienda y se ha visto que las pacientes mejoran mucho. Y se recomienda es utilizarlo en esos periodos agudos de el sangrado. No es como, ay, tómeselo por si algo, no. Le vino la menstruación, empieza el manejo para que cese ese sangrado. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios que la paciente se puede quejar? Entonces puede presentar calambres o también náuseas y vómito. En cuanto a los AINES, vamos a ver que estos también no nos podemos olvidar porque estos disminuyen el sangrado entre un 20 a un 50%. Su acción es al disminuir la producción de prostaglandinas, también van a promover la vasoconstricción a nivel uterino. Vamos a ver que el ibuprofeno y el naproxeno van a ser de manera de un acceso fácil. Si las pacientes tienen contraindicado, pues los estrógenos les podemos dar este manejo, entonces recordemos que es un buen medicamento. El ibuprofeno se lo ordenamos de 200 a 400 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días. Recordemos que esto es de un sangrado agudo, o si de pronto ya vemos que la paciente de manera, pues de sus antecedentes tiene sangrado de manera progresiva y abundante, entonces que se lo tome en el momento de que viene la menstruación. Y naproxeno vamos a ver 500 miligramos una vez y luego 250, que serían 2 pastillas, y luego posteriormente 250 cada 8 horas por 5 días. Esto nos va a ayudar mucho para ese control del sangrado. Vamos a ver que el danazol es un esteroide sintético, me va a ayudar como a realizar una inhibición del receptor de estrógenos y progestágenos y va a llevar como a que se presente atrofia endometrial. Pese a que esto se utiliza, no hay evidencia de su uso, pues de que su mecanismo sirva para la hemorragia uterina aguda y no va a ser muy útil durante la urgencia, entonces para que sepan, igual quería traérselos como para que supieran que existe. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer endometrial? Que este es el cáncer que yo les explico que a estas pacientes son las que podemos tener un poquito más de sospecha y podemos ordenarle de pronto una biopsia de endometrio, que serían mujeres mayores de 45 años, pacientes con historias de anovulación crónica, con infertilidad, diabetes mellitus, obesidad, historia de cáncer endometrial, exposición prolongada a estrógenos y el uso de tamoxifeno.
Es muy importante que recordemos que las pacientes entonces que reciben o recibieron tamoxifeno pueden presentar hiperplasia endometrial y eso no indica de que a la paciente que tenga uso de tamoxifeno siempre le vamos a ordenar biopsia endometrial. No, tenemos que individualizar a la paciente, enfocarla muy bien. Vemos de pronto que la paciente está en manejo para un, no sé, para un cáncer de mama que le dio, está con tamoxifeno y resulta que llegó a la consulta, tiene una hemorragia uterina normal, entonces si ustedes ven, no tiene ningún otro antecedente, vemos que todo está bien, le hicieron las pruebas de laboratorio, no, nosotros le podemos dar esa tranquilidad que puede tener esa pequeña hiperplasia debido al uso del medicamento. Entonces, a estas pacientes les vamos a hacer un abordaje, entonces vamos a ordenar la beta-HCG, el hemograma, dependiendo pues obviamente de toda de la sospecha diagnóstica, le vamos a mandar la batería de exámenes que yo les expliqué. Obviamente si hay embarazo, la vamos a enfocar como hemorragias de primer trimestre. Si no estamos ante un embarazo, entonces vamos a ver que vamos a determinar si está estable o no está inestable. Si está estable, porque estamos ante una paciente de consulta, vamos a mandarle, pues vamos a mirar qué nos dio ese hemograma. Vamos a mirar si el hemograma es menor o igual a 7 de hemoglobina, vamos a considerar transfusión, vamos a, un grado de recomendación 2 es considerar hospitalización, que no la vea el ginecólogo y vamos a hacer exámenes de extensión. Entonces vemos que esa batería de exámenes, que sería como el hemograma, la función tiroidea, la citología, dependiendo de la edad, el FSH y el estradiol, y también, pues obviamente esa prueba de embarazo, entonces ya tenemos que avanzar otro paso más ante esta paciente. Entonces recordemos que es un proceso dinámico, no es como, ay, sí, tengo que transfundirla, no. Si la paciente está estable, de pronto es una anemia crónica, resulta que nadie se la ha estudiado, vemos que definitivamente no se encuentra pues con criterios de severidad en este momento, tampoco es que la tenemos que hospitalizar ya para hacerle todos los estudios, ni que la tengamos que transfundir desde ya. Cuando tengamos una hemoglobina mayor o igual a 7, entonces vamos a realizar, pues vamos a iniciar reposición de hierro. Se recomienda manejo pues vía oral o intravenoso, iniciar el manejo con anticonceptivos, es un grado de recomendación 2, progestinas en el caso tal de que los estrógenos o los anticonceptivos estén contraindicados, le podemos ordenar también si está con sangrado activo en el momento, ácido tranexámico o AINES para que nos ayuden como a potenciar el manejo mientras hacen efecto los anticonceptivos y la progestina.